Cuando aquel hombre, de contextura gruesa y mirada amistosa, le ofreció su sofá para pasar la noche, Timothy no lo pensó dos veces, pues aún quedaban varias horas para tomar el autobús a Michigan, y la noche era muy helada en Chicago. Pero a la mañana siguiente, al joven de 16 años, le sucedió algo muy horrible. John Wayne, un respetado miembro de la comunidad, en la que se disfrazaba de Pogo, el payaso, para entretener a los niños, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. John tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre, alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar, insultándolo con palabras fuertes, refiriéndose a que no era un hombre. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos que sufrió a los 9 años por parte de un amigo de sus padres y de los que jamás se enteraron. John pensó que lo culparían de lo ocurrido, de ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio lo acosaban, un bullying que lo llevó a encerrarse en sí mismo. A todo eso se sumaba sus constantes problemas de salud, sufría importantes mareos. Esto apuntaba a dos posibles factores: el accidente que tuvo con 9 años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y las fuertes palizas por parte de su padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata de su localidad, pero de nuevo se topó con la desaprobación de su padre, ya que no podía soportar que su hijo estuviese en el partido contrario. Él era republicano y conservador, así que John se alejó de la familia. A sus 18 años, aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Se pasaba los días rodeado de cadáveres, a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Solo paraba cuando le entraban los remordimientos, un conflicto interior que atajó regresando a casa. Allí se graduó de la escuela de negocios, trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield, conoció a su primera esposa, Marilyn Myers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, donde dirigió varias franquicias de cadenas de KFC, propiedad de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no terminaban. Estas encontraron salida al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo. Como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todas eran una fachada. Con el tiempo, esta institución se vio sumergida en actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía y el intercambio de parejas. John incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían trabajadoras sexuales y adolescentes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Burgess, de 15 años, al que engañó diciendo que le pondría una película. Apenas llegaron a su domicilio, John emborrachó a Donald, puso una película para adultos y lo presionó para que le practicara sexo oral. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abusos. Luego de ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de un engaño para desprestigiarlo políticamente. El padre de Donald era su rival en la Cámara Junior. No le sirvió de nada, y menos cuando contrató a un matón para dar una paliza a Donald. Esta idea se le volvió en contra y terminó acudiendo a la evaluación psiquiátrica, que dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De hecho, John se declaró culpable, pero una vez más echó la culpa a la víctima, contando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. El presidio para John fue como un paseo en el parque. Se comportaba como una persona ejemplar y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizá por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Tras este periodo en rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie lo conocía.
compró una casa en Norwood Park e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Allí contactó con una amiga del instituto, Carol Love, con quien se casó por segunda vez, pero sus impulsos de abusos con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Así fue como John se volvió a librar de la cárcel y sus oficiales de la condicional se quedaron al margen. Nadie les informó al respecto. El depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar entre los niños. Todo lo relacionaba con su afiliación al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta presencia a nivel local, tanto así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalind Carter, la que fuese la primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1978. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gaze, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Uno de los primeros en quitarle la vida fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. John lo convenció para que fuera a dormir a su casa. A la mañana siguiente, el joven estaba untando mantequilla en una tostada con un cuchillo, lo que hizo creer a John que lo iba a atacar. Entonces John reaccionó propinándole varias puñaladas en el pecho. En una declaración dijo ver cómo la sangre le salía del cuerpo y que eso lo había excitado. Luego lo enterró en su garaje y continuó con los asesinatos. Después llegaron los de John, de 17 años, Samuel, de 14 años, James, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth, de 16 años, Michael, de 14. El modus operandi era siempre el mismo: engatusaba a jóvenes con drogas, películas para adultos o con ofertas de trabajo a $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los atacaba, torturaba, abusaba y les quitaba la vida mediante el número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras los presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez sin vida, los enterraba en su cochera. Algunos de los abusos y asesinatos se volvieron más frecuentes con su segundo divorcio, los últimos incluso con pocas semanas de diferencia. Uno de los casos que ayudó a la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Rignall, al que John secuestró, drogó, agredió sexualmente utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido, pero lo ignoraron. Aquí empezó su propia batalla personal para dar con el culpable. Jeffrey localizó el vehículo de John con el que realizaba los raptos y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron y aunque quedó en libertad a la espera de juicio, la policía lo tenía en punto de mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. Esta vez secuestró a Robert Piest, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que tras interrogarlo se toparon con múltiples incoherencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastia. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaban por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que John confesara los crímenes, porque en cuanto removieron la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29, el resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los cuerpos fue tan desordenado que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas y brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua. Aunque 20 años después del arresto de John, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos cuerpos enterrados en la casa de su madre. Si bien el acusado se declaró inocente ante el juez, alegando sufrir demencia mental, durante la celebración del juicio entre febrero y marzo de 1980, se desmontó esta teoría gracias a los informes periciales. En ellos se desestimaba la tesis de la defensa, alegando que John no solo fue consciente de sus actos, sino que trató de borrar las pruebas que le imputaban. El tribunal tampoco creyó otro de sus surrealistas argumentos, que los homicidios fueron producto de accidentes sexuales debido a una supuesta asfixia autoerótica. El 12 de marzo de 1980, John fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ejecutarlo, el serial killer se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo de Pogo el payaso.
payaso, algunas de lo más tétricas. El 10 de mayo de 1994, John fue ejecutado mediante la inyección letal. Minutos antes de su ejecución, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían "Sin lágrimas por el payaso". Por su parte, John soltó unas últimas palabras a modo de maldición. Una vez sin vida, le extrajeron su cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiaran. Su misión, tratar de determinar si presentaba alguna desviación que justificara su instinto criminal. Nunca llegaron a alguna conclusión. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.